Si hay alguien que conoce de primera mano el territorio de las Merindades, es José Ranero. Está vinculado desde hace casi 20 años al grupo de acción local CEDER Merindades. Queremos saber cómo valora él algunos recursos culturales del Valle de Mena. José, ¿cuántos años llevas ya vinculado al desarrollo rural en Merindades? 20 años, ya son 2 décadas las que llevamos luchando por el desarrollo de esta comarca. Actualmente eres el gerente del Grupo de Acción Local, CEDER Merindades. En estos 20 años, ¿cómo ves la temperatura? Bueno, creo que la comarca es una comarca peleona. Nos afectan los problemas como a los demás. Sufrimos la despoblación, somos medio rural, somos zona de montaña, un 10% de población perdida en 7 años. Pero también es cierto que aquí la gente se arrecha y pelea y hay oportunidades porque la comarca nos las pone a nuestra disposición. Con lo cual, no es nuestro peor momento ni mucho menos. En 2 décadas, supongo que en muchos puntos de la geografía de Merindades estará vuestra ayuda, vuestra firma y vuestro sello en iniciativas. Pues sí, la verdad es que por suerte estos 20 años nos han dado además para apoyar desde iniciativas privadas, desde pequeñas empresas de transformación de productos de nuestra zona, hasta rehabilitar patrimonio, poner en marcha ofertas turísticas alternativas. Creo que el sello del CEDER se ha dejado ver a lo largo y ancho del territorio. ¿Sigues pensando que un grupo de acción local sois los más próximos, los más cercanos a la problemática del medio rural y, en consecuencia, los que mejor entendéis esa problemática? Bueno, yo creo que eso no está sujeto a duda. Los grupos de acción local, con su estructura, con la integración de prácticamente toda la administración pública de los territorios, con un porcentaje importantísimo del movimiento social y de la sociedad civil de los territorios, son los que están al pie del cañón, los que palpan la problemática y los que además pueden conocer cuáles son las mejores soluciones, con lo cual somos la herramienta perfecta, creo, para desarrollar iniciativas en el medio rural. Aprovechando esa proximidad, ese conocimiento y ese manejo de la herramienta y de la financiación, te hago 2 preguntas. Estamos en un lugar histórico susceptible de ponerse en valor, como ruta turística, como destino turístico. ¿Tú cómo ves el que este lugar no esté catalogado como bien de interés cultural o como sitio histórico y no sea ya una peregrinación de turistas a este sitio? Bueno, pues yo creo que es un pendiente, ¿no? Un pendiente por hacer, porque sin duda, como bien dices, como hay otros. Por desgracia, la financiación, como bien sabes, es limitada y tratamos de llegar al mayor número de sitios posibles, pero está claro que esta es una oportunidad, es un recurso que está ahí y que debemos de poner en valor y que además es nuestra obligación como representantes de administraciones o de la asociación privada. Para poner en marcha estas actividades es nuestra obligación fijarnos en este tipo de recursos y ponerlos en valor. Y creo que estará en la agenda del Centro de Desarrollo en futuros tiempos. Espero no equivocarme, pero creo que la palabra, el concepto de merindades como zona geográfica nace al albur de los grupos de acción local. ¿Merindades ya tiene un peso, ya es conocido en el resto de Castilla y León? Yo creo que sí, yo creo que la comarca tenemos la suerte de que somos tercio norte de provincia de Burgos, estamos geográficamente muy bien delimitados, tanto por los límites provinciales como por la meseta, y eso nos confiere una facilidad especial a la hora de reconocernos. Sin duda, si me preguntases fuera de la comunidad autónoma, nos queda trabajo por hacer, sobre todo en el impacto turístico, pero la comarca como tal en Castilla y León yo creo que cada vez está más consolidada por lo que dices. Nace ya en el año 91 ese nombre. A nivel interno está muy asentada, es raro el negocio, la empresa que se ponga en marcha últimamente que de alguna manera no haga una referencia a la comarca, con lo cual por ahí vamos bien. Hablando de referencias, no sobra nada, porque Valpuesta es la cuna del castellano y Taranco es la primera vez que aparece la palabra Castilla. Lo de la identidad lo tendréis claro. La identidad la tenemos claro y ahora mismo estamos trabajando en la estrategia de dinamización de destino del territorio y por ahí va una de las líneas fundamentales, ¿no? Creo que es demasiado el tiempo que ha pasado sin hacer hincapié en la palabra Castilla y sobre todo en el nacimiento del castellano y toca ya ponerlo en el lugar que se merece y
instar a que las instituciones superiores que tienen más capacidad financiera que nosotros pues apuesten por una realidad, ¿no? Yo creo que el reconocimiento a los cartularios de Valpuesta ya es universal, todo el mundo lo tiene claro y toca empezar a levantar la mano diciendo el castellano, sus primeras palabras aparecieron aquí, en las merindades. Antes de marcharnos del Valle de Mena, debemos saldar una visita pendiente. En su casa, en Trambasaguas de Mena, el escritor local José Ibarrola y su mujer Lourdes Colino nos esperan. Ibarrola es uno de esos hombres pegados a su tierra, que no se resignaron a dejar pasar las páginas de la vida y de la historia sin tomar anotaciones para que nuestros nietos recuerden ingenios tan importantes en su época como los molinos y ferrerías, estampas costumbristas como La Matanza o la historia de Valca, una empresa en la que el propio Ibarrola trabajó y que ha dejado un recuerdo en todo el valle. Además, Ibarrola y Lourdes nos han dejado un documentado trabajo sobre las iglesias y ermitas del Valle de Mena. Ibarrola es, sin duda, uno de esos paisanos que en silencio y por voluntad propia nos ha regalado su amor al Valle de Mena en forma de publicaciones. En el siglo XV ya fueron las primeras ferrerías del valle. Esta tuvo un incendio y desapareció unos años, pero luego ya se volvió a reconstruir y el cauce, y aquí el camarao que se llama, que es la antépara, la aprovechaba para mover los martinetes, los fuelles de la ferrería. Y luego, una vez que desapareció la ferrería, dio servicio al molino, que fue un molino de los más importantes del valle, porque tenía 3 piedras y un salto de 9 metros, que era de los mejores del río Cadagua. Si naciste en un molino, que te interesaras en escribir sobre los molinos de... Pues hombre, yo en el molino viví hasta los 14 años, pero me acuerdo perfectamente de todo, de todos los elementos del molino, y de eso de ahí surgió el libro. Y todo eso lo he podido constatar y escribir. Joséchu, tú fuiste uno de los que trabajó durante muchos años en Valca, que era el 40 años. El motor económico del valle. Sí, sí. En aquel tiempo, ya te digo, como 500 puestos de trabajo suponían mucho para el Valle de Mena. Es más, cuando trabajaba Valca había un 8% de paro. Cerró Valca y pasamos a un 40%. Además de estudiar los molinos y las ferrerías del Valle de Mena, de esta parte de Burgos, también te ha recorrido las ermitas y las iglesias. ¿Por qué dices que hay una de las ermitas del románico más importante de Burgos en esta zona? Bien, sí, hay un románico. Tenemos 2 joyas que son en Vallejo la iglesia de San Lorenzo y en Siones la iglesia de Santa María. Esas conviene verlas y visitarlas, verlas con un guía y visitarlas, sobre todo el interior. Y hablando de apoyar, ¿qué ha pasado con los bolos en esta zona? Porque antes jugabais a los bolos de todos los pueblos. Hombre, claro, es una pena que se ha perdido todo. Se jugaba en todos los pueblos y había hasta tres cureñas. Había una cureña en Sopeñano que era también para las mujeres. Y era curioso, los domingos o días de fiesta era la única diversión que había, el único deporte. Dice Lourdes, tu mujer, que ha sido el amor que has tenido siempre al valle, el que te ha movido para escribir todos estos libros. Pues sí, claro. Pues soy menés de pura cepa. Y eres consciente, Joséchu, que gracias a lo que tú has escrito, tus nietos y los míos van a conocer cosas que ya no tenemos en el valle. Sí, eso me ha llevado mucho a ello porque efectivamente, dentro de unos años los nietos, los que nos sigan,
Si no es por los libros, no se van a enterar de lo que ha habido aquí en el valle. No queremos terminar este programa sobre aspectos de tanto calado como el origen del castellano o la aparición de la palabra Castilla y la importancia del patrimonio histórico monumental en el norte de la provincia de Burgos sin consultar a una autoridad en la materia. Nos dirigimos a la Universidad de Burgos, emplazada hoy en el histórico y jacobeo Hospital del Rey. Nos espera René Jesús Payo, catedrático de Historia del Arte. Con él queremos compartir las sensaciones que hemos percibido en nuestro recorrido por la geografía del norte burgalés. En la provincia de Burgos hay ciertas coordenadas que ubican en ese escenario algo tan importante como titulares que nosotros utilizamos como la cuna del castellano, la primera vez que aparece la palabra Castilla, las rosas silenses. ¿Por qué pasa eso? Bueno, hay que hablar de la especial situación geográfica de la provincia de Burgos, ¿no? Un territorio muy importante, sobre todo en los momentos de los inicios de la Reconquista, uno de los primeros territorios repoblados, en donde se producen confluencias, muchas confluencias desde el punto de vista geográfico, pero también muchas confluencias desde el punto de vista de los distintos pueblos que se van asentando en los siglos IX y X, ¿no? Esto da lugar a un gran fenómeno, un fenómeno monacal importantísimo. El fenómeno monacal importantísimo en el norte de la provincia de Burgos es fundamental para entender la historia de la primigenia Castilla, y no olvidemos que en este ámbito monacal es donde surgen los grandes centros de cultura que obviamente tenían como lengua fundamental el latín, pero también grandes centros de cultura en donde se empieza a testar de manera gráfica, de manera escrita, los primeros balbuceos, o como dice mi buen amigo el profesor Álvarez Tejedor, los primeros bajidos del castellano, ¿no? Los primeros hitos del castellano, que son hitos muy sencillos, a través de palabras que empiezan a aparecer en documentos, o a través de glosas que empiezan a aparecer en textos latinos, glosas que tenían la función de explicar a aquellas personas que no eran muy duchas en el latín, explicarles la lengua del burgo, en la lengua que se estaba empezando a desarrollar en aquellos momentos, pues los textos que allí estaban. No olvidemos que junto a estas glosas en castellano y estas primeras palabras en castellano aparecen también los primeros textos escritos en euskera. En algunos casos, en algunos testimonios documentales burgaleses aparecen también textos en euskera y algunas protoglosas en euskera. ¿Siglos? Bueno, en Burgos hay tres hitos del castellano muy importantes. No se sabe dónde nació el castellano. Es imposible decir el castellano nació en tal sitio, a tal hora y en tal lugar. Es un proceso. Pero sí que es cierto que en la provincia de Burgos hay una zona en que tenemos testados muchos documentos en los cuales aparecen los primeros elementos escritos en castellano. Obviamente los primeros elementos sonoros no lo sabemos, porque no han quedado grabados, evidentemente, ¿no? Pero los primeros testimonios escritos en castellano aparecen en una serie de lugares que van desde la zona de las Merindades, el norte de la provincia de Burgos, la zona en el entorno de La Rioja y la zona de Santo Domingo de Silos. Esa zona, las Merindades, Álava, La Rioja, es la zona en donde aparecen los primeros elementos escritos en castellano. Y Burgos tiene tres elementos muy importantes, tres hitos muy importantes desde una perspectiva documental. Por un lado está Valpuesta, con su magnífico cartulario. Por otro lado está Santo Domingo de Silos, con las famosas glosas silenses, que junto con las milanesas han sido tradicionalmente entendidas como los primeros grandes hitos de una cierta longitud del castellano. Lamentablemente estas glosas pues, se encuentran actualmente en Londres, y después últimamente se están desarrollando muchos esfuerzos por estudiar las primeras apariciones del castellano en el gran becerro gótico de Cardeña, que también nos demuestra cómo en ese becerro gótico, que mayoritariamente es latino, pues aparecen primeras palabras, incluso mezclado con el latín algunos primeros giros en castellano. Profesor, ¿qué te sugiere estas imágenes? Bueno, mi querida Valpuesta, uno de los lugares emblemáticos de Castilla y uno de los lugares emblemáticos de la lengua castellana y uno de mis pasiones. Tiene uno una sensación de tristeza cuando entra en el interior del templo y en una pequeña aldea de Berberana, afamada porque hay un titular que nos lleva allí, que es la cuna del castellano. Sale uno con una sensación un poco... Sí, uno tiene una sensación agridulce, ¿no? Cuando llegas sabes que estás llegando a un sitio muy importante, cuando llegas ves que es un sitio maravilloso desde el punto de vista paisajístico. Valdegovía es un valle espléndido a medio camino entre Álava y Burgos.
Es un lugar magnífico desde el punto de vista del entramado urbano, es un lugar magnífico desde el punto de vista del patrimonio, fundamentalmente la gran colegiata, pero también tienes ese puntito de tristeza como consecuencia de que, a pesar de que se ha hecho mucho en los últimos años, se ha evitado, por ejemplo, que la colegiata se derrumbe, se han hecho algunas intervenciones, se han desarrollado algunas acciones de carácter turístico, que bueno, pues han dotado a Valpuesta de visitas, pues te das cuenta que queda muchísimo por hacer. Hay que cuidar el casco histórico, hay que mejorar las casas, algunas casas señoriales pues, de los siglos XV, XVI, XVII, XVIII, y después debemos intervenir para terminar de mejorar y de consolidar la gran colegiata de Valpuesta. Llama la atención, entonces, sí. No Felipe Picarni en el retablo nada más llegar, aparte de la sillería, aparte de... Es uno de los grandes retablos del Renacimiento español. Estamos ante un hito cultural que nos vincula a la lengua y que está en el territorio de Burgos, es inevitable. Quiero que veas estas otras imágenes que nos hablan de otro lugar de la provincia de Burgos, en un valle ya casi en el límite, como casi todo lo que estamos hablando. ¿Qué te sugiere? Bellísimo. El valle de Mena, Taranco de Mena. Sí. ¿Es la primera vez que aparece en este documento del abad Vítulo la palabra Castilla? Sí, ahí en la Crónica Albeldense se habla de que el abad Vítulo, con unos, como se decía en aquellos momentos, socios, es decir, compañeros, están bajando desde las tierras del norte para repoblar, para desarrollar ese proceso que conocemos con el nombre de repoblación. Y la repoblación se hacía a través de la fundación de monasterios, fundamentalmente, que generaban vida, generaban estabilidad, generaban que vinieran colonos. Y bueno, fundan ahí un centro monástico y ahí aparece por primera vez el nombre de Castilla, sin duda alguna, haciendo referencia pues, a esas torres defensivas que se iban construyendo según íbamos bajando cada vez más hacia el sur, hasta llegar hasta la línea del Duero, y que trataban de defender a los colonos que se iban asentando en aquellas tierras, ¿no? Castilla es la tierra de los castillos, que hemos de entender más que castillos como los de la Baja Edad Media, grandes torres fortificadas con empalizadas, ¿no? Castilla es la tierra de Castilla. Llegamos al final del programa. Que cada cual tome la posición que decida sobre las teorías vertidas en este arcón. Pero al menos os dejamos la posibilidad de disfrutar cualquier día de estos con lugares impactantes, históricos, emplazados en bellísimos parajes rurales y con una mágica carga sentimental y cultural que nadie se atrevería a poner en duda. Santa María de Valpuesta y la propia iglesia de Taranco o Silos bien merecen una visita. Pero eso ya os lo dejo en vuestras manos. Hasta la próxima semana.